esta computadora. Abre el micrófono, Juan Carlos, que lo tienes cerrado, no te oigo. Ah, ok, perdóneme, profe. Quería comentar un asuntico, profe. Señor. Gracias. Lo que pasa, yo soy estudiante, estoy autorizado en la modalidad de virtualidad. Por Sí. eventualidad de una enfermedad que estamos manejando de mi hijo, de mi bebé, y lastimosamente en estos días mi esposa se fracturó la tibia. Ah, Tiene caray. un postoperatorio. Entonces, soy el sustento ahorita en estos momentos y la ayuda de ella. Entonces, yo ayer a las 6 de la tarde había enviado mi trabajo al WhatsApp de los compañeros de Eric y del compañero Jorge Munevar. Pero pues ellos ingresaron a la clase y no lograron comunicarle al profe que yo lo había enviado por este medio. Entonces no sé cómo podría colaborarme para yo hacerle la entrega, pues yo ya lo envié. Y pues yo me tomé el atrevimiento de mirar en la plataforma su correo, el que aparece ahí. Sí. Y lo había enviado pues por correo el día de ayer, pero pues no sabía si de pronto lo haya recibido o supiera de pronto que le hubiera llegado este correo de mi parte, por favor. Déjame yo a ver quién es Juan Carlos Santos. A ver, aquí. Sí, señor. Bueno. Aquí no estás tú. Alejandro Finúñez. Es que esto lo entregan en un desorden, pero monumental. Juan Camilo Escorcia, Jessy Hernán Moreno, Alberto Peña, Diana Marcela Pérez, Iván Peña, Marisol Giraldo, Emilio Rodríguez, Sandra Maguire, Jessica Leonardo Jonathan, Viviana Claudia Jorge Alberto, Andrés, Adriana, Freddy Arturo, Ana Gabriel Rubio. Marco Fidel Barrio, Mendoza, Mosquera, Leyva. Charlotte, Durani, Omar, Pablo Alejandro Sáenz. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Por ningún lado. Ábreme el micrófono, que lo tienes cerrado. Señor. Ah, ya. Que abriera el micrófono, que lo tenía cerrado. ¿Lo volviste a cerrar otra vez? Ah, Ya. sí, señor, ya quedó habilitado. Bueno, Juan Carlos, no encuentro el tuyo por ningún lado, pero... No, profe, le reitero, yo lo envié, o sea, yo se lo envié en Word al compañero Jorge Munevar y al compañero Eric, pero por medio de WhatsApp. A su correo donde figura su hoja de vida de la universidad, yo lo agregué, lo adjunté por correo Hotmail y se lo envié fue a su correo. Por eso le quería notificar, por favor, para que si me lo tuviese en cuenta, pues pero porque a es ver, ¿a qué correo me lo enviaste? ¿Lo tienes ahí? ya le confirmo el reenviado, sí, señor, ya lo reviso. ¿A dónde me lo mandaste? A ver si fue a mi correo. Ya le documentos enviados. Me decía el correo de la hoja de vida maraltaedgar@hotmail.com, profe. Sí, correcto, ese es. Sí, señor. Lo mandaste a ese correo. Ayer a las 7:06 de 7 de la noche a su correo. Bueno, entonces yo miro entonces mi correo a ver si está ahí. Y no hay ningún problema, Juan Carlos. Le agradezco mucho, profesor, muy amable. No, señor, con todo gusto. Bueno, Muchas entonces gracias. aquí tengo, A la clase, profe. tengo estos trabajos que me dejaron. Vamos Sí, a mirar a ver cómo los presentaron, porque había que escoger, era una pregunta, ¿no? sí, señor. Entonces,
Bueno, vamos a ver cómo hicieron ese trabajo. Entonces yo mirarlo bien, calificarlo y todo aquello. Y el tuyo, Le agradezco pues, mucho, tuyo, profesor, muy amable. yo lo miro entonces en mi correo y pues si está ahí, pues no hay ningún problema. ¿Ok? Gracias, profesor, muy gentil. Bueno, señores. Gracias. Solamente veo nombres, pero no veo caras como siempre. Bueno, Jorge Alberto, Muneo Garavito. Tú eres el representante del curso, ¿cierto, Jorge? Sí, profesor, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Bueno, ok. Porque yo te mandé a ti las preguntas, ¿cierto? Sí, señor, yo pues las repartí ya. Salimos de eso. Bueno, vamos a ver entonces si ese trabajo, a ver cómo. Y la idea es que escogieran una pregunta y la desarrollaran. Eso también quedó explicado. Sí, señor. Bueno, pues ya miraremos entonces ese sería el segundo trabajo o el primero. El segundo, profe. El primero fue el de la hipoteca, el de por qué le decían prendan el código civil a la hipoteca. O sea que este ya sería el segundo. Y entonces se lo mandaron cuando. Sí, señor. Ese lo mandaron cuando No, el de la hipoteca ya se lo entregamos físico y usted ya lo calificó y nos lo entregó calificado. ya lo entregué calificado. Entonces, y las notas las tengo yo, ¿cierto? Se le sacó unas fotocopias, profe. Permítame a ver, aclaremos eso. Sí, entonces yo tengo aquí, por ejemplo, Jessica García, Jonathan Torres, Leonardo Murillo. Sí, son del grupo, profe. Ese hablaron de la hipoteca. Ok. Bien, entonces ya está. Este fue el primer trabajo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, el primero. El segundo trabajo es el que tengo aquí para revisar ya, ¿no? Sí, exacto. Segundo. Bueno. Y quedaríamos pendientes de un tercer trabajo, ¿cierto? Pues, profe, no nos había mencionado eso. Pues habíamos quedado en dos, pero pues no sé si usted En tenga algo más. en dos trabajos. Sí, en Bueno, los de los dos, pues, pero no sé si tenga algo más en bueno, mente. yo no tengo inconveniente alguno para estar. Entonces, para mi tranquilidad, tengo dos trabajos, ¿no? Uno que ya califiqué y el otro que está aquí para calificar, que lo recibí. Se van dos trabajos nada más, ¿cierto, Jorge? Sí, señor. Bueno, bien. Bueno, entonces, miremos un poquito el tema en que yo me había adelantado un poquitico a hacerles algunos comentarios. Es que como hay contratos que tienen nombre, pero que no tienen tratamiento, entonces para evitar la confusión, hay contratos que tienen nombre, el caso del leasing, que tiene nombre, pero no tiene tratamiento en el código, es decir, no lo encontramos ni en el código comercial, ni el civil, ni en nada de eso. Entonces, esos son contratos, pues, innominados desde el punto de vista no porque no tengan nombre, sino porque no tienen tratamiento. Bueno, yo había alcanzado a decirles algo del contrato de leasing financiero, les di algunas pauticas. Recabemos eso otra vez, vamos a recabar lo que dijimos. Les alcancé a decir que este contrato comenzó a desarrollarse en el país en 1975. Vayan revisando sus apuntes a ver si sí o no. La primera norma que aparece sobre la materia fue el decreto 148 de 1979, que dispuso que las corporaciones financieras
podían invertir en sociedades anónimas de leasing hasta el 10% de su capital pagado y reserva legal. Eso lo tienen que tener ya ustedes, yo se los alcancé a decir. ¿Sí o sí? Sí, profesor, sí. Bueno. El decreto 2059 del año 81 reglamentó que el control y vigilancia de estas sociedades, ¿cuál? Las anónimas, fuera ejercido por la Superintendencia de Sociedades. Hasta 1982, las sociedades de arrendamiento financiero o las sociedades de leasing podían captar recursos del público, pero el gobierno, mediante el decreto 2920 del año 82, prohibió la captación, poniéndole punto final al actuar como entidades financieras y obligó al desmonte de las captaciones existentes. La Ley 74 de 1979 concedió y reglamentó la inspección y vigilancia de las compañías de leasing a la Superintendencia Financiera, que estableció las condiciones y requisitos para el funcionamiento de las entidades de leasing financiero. También les dije que el decreto 3039 del año 89 del Ministerio de Hacienda estableció que las sociedades de arrendamiento financiero, las sociedades de leasing, deben constituirse como sociedades anónimas. Los decretos 2913 y 1744 del año 91 dieron validez a las operaciones de leasing financiero e inmobiliario, reglamentó y calificó las cuotas vencidas del contrato de leasing a la cartera vencida. Y finalmente les dije que según lo establecido por la Ley 35 del año 93, a partir de enero del año 94, las compañías de leasing desaparecieron para convertirse en compañías de financiamiento comercial y les permitió nuevamente la captación del recurso público y les obligó a mejorar la solidez patrimonial para garantizar márgenes de solvencia. Bueno, ok, entonces eso fue lo que alcancé a decirles, pues unos apuntes. Bueno, vamos a entrar a definir el contrato de leasing. En la definición nos vamos con el Ministerio de Hacienda. Tomamos la definición dada por el Ministerio de Hacienda, entendiéndose como operación de arrendamiento financiero, la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto, financiando su uso y goce al pago de cánones que recibirán de un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final la opción de compra. Leasing con opción de compra. Lo anterior significa el desarrollo de una actividad que requiere el uso de bienes muebles o inmuebles para generar una actividad de producción. Se trata de un negocio jurídico complejo que está integrado por dos fenómenos distintos. ¿Cuáles son? El contrato de arrendamiento por una parte y la opción de compra por otra. Permítanme un segundito. Bueno, ¿quiénes son las partes en un contrato de leasing? Son dos: el arrendador o compañía de financiamiento comercial. El usuario, que es el arrendatario o locatario del bien. Entonces, las partes que entran en un leasing son dos: el arrendador o la compañía de financiamiento comercial, y segundo, el usuario, arrendatario o locatario del bien. ¿Cuáles son los elementos del contrato?
los bienes, el canon, el plazo y la opción de compra. Repito, elementos del contrato son los bienes, el canon, el plazo y la opción de compra. El arrendador. ¿Quién es el arrendador? El arrendador es la compañía de financiamiento comercial especializada en prestar el servicio de arrendamiento financiero. El arrendador es la compañía de financiamiento comercial especializada en prestar el servicio de arrendamiento financiero que actúa mediante un contrato como enlace entre el arrendatario y el proveedor. Ese es el arrendador. El arrendatario, que también se llama locatario, ¿quién es? Es la persona natural o jurídica que toma en arriendo unos bienes previamente determinados que deben contribuir en el proceso de producción de su negocio. Como regla general, debe conocer y desarrollar una actividad productiva y es él quien seleccionó el bien objeto del contrato. Ese es el arrendatario locatario. Los bienes que se dan en arriendo, yo no sé, ustedes están viendo que se esté grabando bien. Sí, señor. Ah, bueno. Lady Johanna Mendoza Mosquera, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien. Me alegro entonces. Aquí aguantando agua hoy todo el día. No sé Uy, ustedes, sí. no sé Está si haciendo mucho frío. Porque horrible. está con Petro. Eso. Hay que superar esas cositas. Ya la conocen, ya cría fama y échate a dormir. Los bienes. ¿Cuáles son los bienes que se pueden dar en leasing? Los bienes que se dan en arriendo, o sea, el arriendo comercial. Pueden ser muebles o inmuebles. En la operación de leasing, la propiedad del bien no es lo más importante, como sí lo es la capacidad del bien para generar un producto. En esto radica su característica, por un lado. Permite definir su aplicación dentro del sistema leasing y de otra parte permite la verificación permanente de la aplicación que le esté dando el arrendador al bien. Por esta razón, no se consideran objeto de leasing los bienes de consumo o la mera tenencia de bienes de producción con fines especulativos. Esos son los bienes. Los cánones. Yo les dije a ustedes que a mí la palabra canon no me gusta. La palabra canon es propia del derecho canónico. En el Código de Derecho Canónico no encuentran el artículo, sino cánones. Entonces, hablando ya civilmente, el canon es como un pago, como, sí. Entonces, los cánones son previamente convenidos. ¿Aló? Dígame. Profe, cuando habla de canon, ¿se puede indicar o se puede decir como una renta vitalicia? O sea, quiere decir pues un arrendamiento o algo que llega mes a mes. Bueno, se paga un arrendamiento, ¿no? Y es que esto se va pagando mes a mes y las partes son las que convienen el periodo del arrendamiento y los pagos mensuales que deben darse, ¿no? Porque es que para el arrendador el pago representa la recuperación de la inversión que realizó en la compra del bien. Entonces se va pagando mes a mes. Y entonces me repite la pregunta a ver si la entendemos. Sí, profe, o sea, como decía que canon, o sea, que se paga mes a mes, se pudiera llamar también de otra forma como renta vitalicia, teniendo presente pues que es algo que se recibe
mes a mes por algo que se invirtió, como lo indicaba el profesor, o es algo diferente? Bueno, es que la Me corrige, renta, profe. la renta vitalicia entra dentro de los contratos no onerosos, sino los contratos en los cuales depende mucho la suerte, ¿no? Entonces, la renta vitalicia, pues, no sé, yo diría que no podría aceptarse como el canon que debe pagar mes a mes. Porque es que en la renta vitalicia se corre mucho riesgo de pronto que sí salga o no salga bien el mes. Entonces no se sabría bien cuánto es lo que se está aportando mensualmente. Y entonces la renta vitalicia, porque es que las sociedades de arrendamiento deben constituirse como sociedades anónimas. Y entonces, ¿qué papel juega una renta vitalicia en una sociedad anónima? ¿Sí? No creo que no, me parece que no. Bueno. Bueno. Ya estábamos viendo los elementos. Ya vimos los elementos. Estábamos viendo las modalidades de leasing, el leasing financiero. El leasing financiero consiste en un servicio de arrendamiento durante un tiempo determinado que puede fluctuar entre los 18 y los 36 meses. Al término de estos 36 meses, se ofrece la opción de compra del bien arrendado y se constituye así la principal característica del leasing financiero. Los cánones se pagan generalmente por mensualidades anticipadas o vencidas, aunque pues las partes pueden pactar otra forma de pago y aún pueden pactar con pagos de cuotas extraordinarias. El valor final debe estar preestablecido y fijado sobre el valor que tiene el bien al inicio del negocio. Ese valor puede variar entre el 1 y el 20% del valor inicial del bien, dependiendo del mismo y de las modalidades y políticas de cada entidad. Perdón, ¿alguien iba a hacer una pregunta? En esta modalidad, el arrendatario, que se llama también locatario, corre con todos los gastos de mantenimiento, seguros y adicionalmente, al finalizar el periodo del contrato, puede convenir en la celebración de un nuevo contrato de arrendamiento, comprar el bien por el valor establecido o devolverlo al arrendador. Hay varios leasing, el leasing operativo, el leasing internacional. Nosotros utilizamos mucho el leasing habitacional. El leasing habitacional aparece dentro del marco de la ley 795 del año 2003 y se puso en vigencia y funcionamiento por medio del decreto reglamentario 777 de 2003, 777 de 2003. Las normas que hemos citado, la ley 795 y el decreto reglamentario 777, esas normas buscan impulsar o fomentar la construcción de viviendas de interés social.
Eso es lo que busca el leasing habitacional. Impulsar y fomentar la construcción de vivienda de interés social. El provisionamiento de un seguro de inflación para créditos hipotecarios y una nueva herramienta de financiación para que los colombianos tengamos acceso a una vivienda mediante el uso de esta figura tan novedosa, el leasing habitacional. ¿Cómo podemos definir el leasing habitacional? El leasing habitacional es un acto mediante el cual, cuando digo acto, pues es un acto jurídico, ¿no? Es un acto mediante el cual las entidades bancarias y las compañías de financiamiento comercial que están autorizadas por la Superintendencia Financiera, te repito, es un acto mediante el cual las entidades bancarias y las compañías autorizadas, ¿verdad?, entregan a un usuario denominado arrendatario una vivienda, obligándose a su vez a pagar un canon periódico, es decir, un arrendamiento, durante un plazo determinado, durante el cual el licignatario decidirá si hace uso de la opción de compra, para lo cual pagará el precio, o lo devuelve al arrendador. Disculpe, profe, una pregunta Señor. referente a eso. Profe, cuando habla de leasing habitacional y cuando habla que el arrendador pagará un canon, digamos, una renta. Sí, mensual, sí. Entre esos, se puede, o sea, algo similar puede ser con la hipoteca. ¿Cómo así? O sea, No. sí, no sé si me hice entender. Y en la No. hipoteca, pues, es un bien, ¿no? Pues, No, la hipoteca no es un bien. o sea, La hipoteca es una garantía sí, la garantía, sí, la garantía. que cae sobre un bien. Sí, señor. Pero en relación cuando habla de leasing habitacional, pues sí, la entidad le da el bien, le da un bien con el fin de que puede ser que lo pueda comprar, ¿no? Sí, claro. O pague un canon de arrendamiento. Sí, 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 sí. Sí, se le Es, entrega al usuario, al arrendatario, una sí, vivienda. Y entonces este señor, el arrendatario, se obliga a pagar un canon periódico, un arrendamiento. ¿Durante qué? Durante el plazo que escogieron, el plazo que determinado. Y en ese plazo, el licignatario decide si hace uso de la opción de compra o lo devuelve al arrendador. ¿Sí? Porque la sí, hipoteca es ya lo simplemente... entendí, profe, gracias. Bueno, Ya lo entendí, profe, gracias. bien. De esa definición que estuvimos tratando de formar, podemos sacar o establecer varios aspectos. Se trata, en primer lugar, de un arrendamiento de vivienda en el que el usuario paga un canon periódico durante un plazo determinado. Se trata de un arrendamiento de vivienda en el que el usuario paga un canon mensual durante un plazo. Al vencimiento de ese plazo, la vivienda puede ser adquirida por el arrendatario si es que decide hacer uso de la opción de compra. El valor de la opción se denomina precio residual y debe estar cuantificada en el contrato. El valor de la opción se denomina precio residual y debe estar cuantificada en el contrato. Si el arrendatario no hace uso de la opción de compra, es decir, no lo quiere comprar, restituye la vivienda a la entidad arrendadora. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la ley y su decreto reglamentario diseñaron esta operación de leasing de una forma tal que las entidades autorizadas puedan ofrecer a los usuarios una solución de vivienda acorde con sus necesidades y con su capacidad económica.
¿Qué más podemos decir? Esta figura como mecanismo de adquisición de vivienda favorece a los colombianos que no cuentan con un ahorro previo para pagar una cuota inicial y a los que tienen expectativas de ingresos superiores o mejoran su capacidad de pago. Va dirigida para esas personas. La operación la puede pactar el usuario en moneda legal colombiana o en unidades de valor real. Esas unidades de valor real son, no, yo diría que no se utilizan mucho. No. El leasing habitacional hace que el usuario realmente esté comprando su vivienda a través de una promesa de compraventa, que como tal, sus estipulaciones son ley para las partes. Acuérdense que dice el 1502 que el contrato es ley para las partes. Las obligaciones del contrato son como leyes para las partes. Entonces, les dije que el leasing habitacional hace que el usuario realmente esté comprando su vivienda a través de una promesa de compraventa que como tal sus estipulaciones son ley para las partes, manteniéndose inmodificable el precio convenido, independientemente del valor que tenga la vivienda al finalizar el contrato. El precio ha podido variar por aspectos como las plusvalía o por la realización de ampliaciones, mejoras necesarias, porque es que esas mejoras suntuarias o voluptuarias son de adorno. Entonces, las mejoras que se reconocen siempre son las necesarias. Porque es que, díganme, si un predio de una casa necesita de un espejo, ¿para qué carajo un espejo? Esas no son mejoras, sí llaman mejoras necesarias, suntuarias, pero las mejoras son las mejoras que sí le aumentan el valor al precio. Un espejo que se ponga en la casa ni le quita ni le pone. De otra parte, la ley impide la modificación del canon periódico establecido, lo que significa que el pago que se pacte se mantendrá durante los años de duración de la operación, siempre y cuando el arrendatario cumpla con sus obligaciones. Las normas legales establecen que en la operación de leasing habitacional, el arrendatario o comprador debe tomar algunos seguros obligatorios. ¿Cuáles son esos seguros? Fijo, obligatorio contra incendio y terremoto, más que todo contra incendio. Seguro de desgravamen al fallecimiento del arrendatario. La vivienda entonces queda a nombrar a los segundos herederos que se nombren en forma definitiva y sin ningún tipo de deudas. Opcionalmente, el arrendatario puede tomar un seguro de vida con los alcances y cobertura que la entidad informará claramente al usuario. Generalmente esos seguros de vida uno no los toma el banco o la entidad financiera. Ellos se curan en salud, toman un seguro de vida y ellos se ponen como beneficiarios. ¿Qué requisitos podemos mencionar? ¿Qué requisitos existen para adquirir vivienda por el sistema de leasing habitacional? Requisitos para poder adquirir vivienda por leasing habitacional. Primero, no tener vivienda, ni haberla tenido con ayuda de un subsidio estatal. No tener vivienda, ni haberla tenido. Segundo, demostrar la existencia de ingresos estables de cualquier tipo que sean ciertos y comprobables. La existencia de ingresos. Buenas referencias comerciales. Un nivel de deuda razonable en el sistema financiero de acuerdo con la capacidad económica del usuario. Hay que ver las deudas que tiene. Si son muchas o si realmente son unas deudas
que sí son ciertas, ¿no? Las personas que han entregado su vivienda en dación de pago por el incumplimiento de sus deudas podrán volver a recibir el inmueble de parte de las entidades financieras en calidad de arriendo con opción de compra, siempre que lo soliciten y que la vivienda no haya sido vendida o prometida en venta. En caso de haberse vendido, las entidades financieras deberán ofrecer otro inmueble para celebrar la operación. Los usuarios de crédito de vivienda en mora podrán acordar con la entidad financiera celebrar un contrato de leasing habitacional y convertirse en arrendatario sin salir de la casa de habitación. En estos casos se debe pactar un mayor valor del precio residual para la opción de compra y lograr bajar el canon mensual acorde con sus capacidades económicas. El sistema de pago en el sistema de leasing está representado en el porcentaje de la vivienda que se cancela en el canon mensual y el tiempo de duración del contrato, porcentaje y tiempo que se acuerdan entre las partes. El sistema permite al arrendatario programar y pactar con la entidad financiera el pago de abonos extraordinarios en cualquier tiempo, con el objeto de disminuir el monto del precio residual al finalizar la operación. Bueno. ¿Qué características tiene el leasing que lo diferencian con el arrendamiento? El bien arrendado debe ser de la compañía, dado que existe la posibilidad de su adquisición a finalizar el contrato, mientras que en el arrendamiento normal no necesariamente el arrendador es el dueño. En el leasing, el contrato continúa hasta su terminación, así el bien perezca. En el arrendamiento, si el bien perece, se da por terminado el contrato. Repito, en el leasing, el contrato continúa hasta su terminación, así el bien perezca. En el arrendamiento, si el bien perece, se da por terminado el contrato. Profe, cuando se refiere que al bien perece es que se pueda dañar, desaparecer. Sí, sí, ocurre, le cae un rayo, se incendia, se quema, ¿no? Entonces, así perezca el bien, el leasing continúa. Esa es la parte fregada. Mientras que en el arrendamiento normal, si el bien perece, se da por terminado el contrato. Esas son unas características que lo diferencian con el arrendamiento, pues general, el arrendamiento del Código de Comercio, incluso del Código Civil. Profe, Bueno, disculpe una pregunta. señor. Cuando dice que, bueno, desaparezca este bien, entre comillas, Sí. entre esos no cubriría los seguros, los cuales son necesarios para adquirir esa vivienda. Ah, sí, claro. Los bancos y las empresas se aseguran. Le toman a usted un seguro de vida. Entonces usted saca un seguro de vida, pero pone como beneficiario a la empresa del leasing. No es que el beneficiario van a ser sus hijos, su esposa, no. Va a ser la entidad financiera. Ellos se curan en salud. Sí, incluso cuando un banco le presta a uno plata, el banco le saca a uno un seguro de vida. Uno paga el seguro de vida, pero el beneficiario es el banco. De modo que si el banco le prestó plata y uno se muere, pues no pierden nada. El banco no pierde nada. ¿Por qué? Porque cobra el seguro de vida. Bueno. Estamos viendo características. Hay unas características generales. El contrato es consensual
¿Por qué? Porque se perfecciona con el solo concierto de voluntades. Se ponen de acuerdo en cuanto a las condiciones generales y con la firma del contrato las partes se obligan y adquieren derechos. Cuando la empresa licignataria manifiesta ejercer la opción de compra tratándose de bienes muebles, se entiende perfeccionado el contrato y de allí surge la obligación derivada del contrato de compra-venta de pagar el precio, sin lo cual la compañía de leasing puede decidir no efectuar la tradición al activo, fenómeno que está reglamentado por el artículo 1609 del Código Civil, que pido que alguno de ustedes me lea el artículo 1609 del Código Civil. Aquí tengo mi código. Vamos a buscar artículo 1609 del Código Civil. Dice, en los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Este artículo 1609 consagra lo que en el argot se dice la mora purga la mora. La mora purga la mora. En los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora dejando cumplir lo pactado mientras el otro no lo cumpla por su parte o no se allane a cumplirlo. Entonces la mora purga la mora. Eso nos dice el 1609. También podemos bautizar este artículo como excepción de contrato no cumplido, porque si el uno cumple y el otro no cumple, pues entonces se presenta la excepción de contrato no cumplido. La mora del uno purga la mora del otro. Bueno, tratándose de bienes inmuebles, es necesario que se celebre por escritura pública. En el leasing inmobiliario es evidente que al otorgarse la opción de compra, esta debe contener todos los elementos y los requisitos del artículo 89 de la ley 153 de 1887. ¿Qué regula ese artículo 89 de la ley 153 del 87? Regula las promesas de contrato. Las promesas de contrato se rigen por el artículo 89 de la ley 153 de 1887. Entonces, primera característica consensual. Segunda característica general de adhesión. Con la aceptación por el usuario de la totalidad de las cláusulas y condiciones que la sociedad de leasing establece. Es un contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque uno tiene que aceptar lo que ya está hecho. La aceptación por el usuario de la totalidad de las cláusulas y condiciones que la sociedad leasing establece. O sea, todas las condiciones, todos los requisitos lo pone la sociedad leasing y uno lo que hace es o lo toma o lo deja, o se adhiere o no. Otra característica es ser plurilateral. Plurilateral, ¿por qué? Porque produce obligaciones a cargo de las partes. La sociedad de leasing se obliga a comprar del proveedor el bien objeto del contrato, a ceder el uso y disfrute al usuario, a no perturbar con actos suyos la explotación del equipo y a vendérselo a finalizar el plazo, si por ello opta el usuario. Por otra parte, el usuario se obliga a efectuar los pagos en la forma establecida. Se obliga la primera imagen tomada o la congelación de imagen debe tener
Apague la cámara. El usuario se obliga a efectuar los pagos en la forma establecida, a conservar la cosa, a utilizarla de acuerdo a las condiciones de modo, tiempo y lugar convenidos y a realizar el mantenimiento adecuado. Por otro lado, otra característica general es ser oneroso y conmutativo. Oneroso y conmutativo, puesto que desde el momento de su celebración, las partes conocen con certeza la medida, alcance y utilidad de sus obligaciones. Existe un equilibrio económico, porque la sociedad de leasing, como el usuario, participan de la rentabilidad económica. Como este contrato es un medio para finalizar el uso de los equipos, los proyectos de productividad, expansión y modernización se elaboran antes de haberse conseguido los recursos monetarios destinados a pagar la inversión correspondiente. Y esto es claro porque los recursos se generan gracias a la utilización del equipo, la cual ha sido financiada en un 100%. Las empresas mediante este contrato reducen los costos de producción y reciben los beneficios de nuevas tecnologías. Se pactan los gastos de mantenimiento, de reparación, pago de impuestos sobre equipos y derogaciones por la prima de seguro. El usufructuario, pues el usuario, no digamos que todavía que es usufructuario, el usuario obtiene el usufructo. El usuario obtiene el usufructo total del equipo como si lo hubiera comprado. El arrendador coloca su dinero en una actividad que por su naturaleza está respaldada por una garantía real, ya que los bienes son siempre suyos y a pesar de tener que pagar impuestos sobre los arrendamientos, tiene derecho a descontar de ello las partidas de depreciación aprobadas por la ley. Los activos objeto de un contrato de leasing están expuestos a riesgos, a diferentes riesgos que hacen necesaria su protección para evitar las pérdidas económicas que puedan sufrir tanto el lesignador como el lesinatario. Lesignador como el lesinatario, por la realización de eventos inciertos. Estos riesgos pueden considerarse en función de la actividad económica que desempeña el arrendatario, es decir, los riesgos inherentes a esa actividad económica y que pueda proyectarse en pérdidas tanto para la compañía de leasing como para el usuario. Todos estos eventos deben preverse al momento de celebrar el contrato. ¿Qué otra característica general tenemos? Que es de ejecución sucesiva. Las partes se ligan por un término fijado de antemano, durante el cual la sociedad de leasing mantiene el goce del bien al usuario. Por su parte, el usuario asume el compromiso de pagar en forma periódica un canon, un arrendamiento mensual. Este pago está sujeto al régimen del impuesto sobre el valor agregado, el IVA, el cual debe ser cancelado mensualmente, al igual que la retención en la fuente. Y hablando del IVA, el ingeniero candidato a la presidencia ya dijo que iba a bajar el IVA. Ojalá no lo cumpla. ¿Usted le cree? Ja. Bueno, pues lo dice y si lo dice y no lo cumple en cualquier momento uno lo puede llamar al orden. Porque es que esto que se promete no es jugando. Entonces debe cumplir con lo prometido. Porque si no, se le puede demandar. Y demandarlo cuando ya sea presidente, uy, qué pena, ¿no? Qué vergüenza. Demandarlo porque no cumplió lo prometido en campaña. Es que nos da miedo demandar al presidente de la República. Por eso es que no lo demandamos. Uy, pero ¿cómo voy a demandar al presidente de la República? El presidente es cualquier cristiano, como todos nosotros, solo que tiene un cargo mejor que el suyo y el mío. Pero un presidente puede ser demandado. Para que nos da miedo, ¿no? Este pago está sujeto al régimen del impuesto sobre el valor agregado IVA, el cual, como ya lo dije, debe ser cancelado mensualmente, al igual que la retención en la fuente. La financiación en este tipo de contratos coincide con el usufructo del equipo objeto del contrato. Lo anterior nos lleva a concluir que las prestaciones no se agotan en un solo acto,
sino que se van ejecutando en la medida que pasa el tiempo. Es un contrato de carácter mercantil. Es lógico que el carácter de este contrato es netamente mercantil, pues debe ser celebrado por una empresa que en forma organizada, estable y continua y con ánimo permanente de especular se dedica a prestar un servicio financiero. La mercantilidad de las operaciones de leasing, conforme con el sistema objetivo, se deriva de ser una actividad esencialmente financiera, pues a través de ella las sociedades especializadas en el leasing obtienen recursos de capital en forma profesional a través del crédito que les otorgan las corporaciones financieras. Es un contrato atípico. El desarrollo de estos contratos se fundamenta esencialmente en la autonomía de la actividad privada, pues los particulares son los que señalan los efectos y alcances jurídicos del contrato, limitados solamente por el orden público, la moral y las buenas costumbres. En la práctica es una especie de contrato de arrendamiento atípico, pues al final del contrato el arrendador tiene la posibilidad de que se le abonen los cánones de leasing pagados al valor del bien objeto del contrato. Y en esta forma solo va a pagar el valor residual del mismo para adquirir su propiedad. Bien, entonces ese es el contrato de leasing. Contrato de leasing. Hay un contrato que viene siempre pegadito, que es el contrato de factoring. Leasing y factoring. Vamos a ver un poquito este factoring. Características clase C. El contrato de factoring en verdad que es un contrato totalmente nuevo para nosotros. Y para usted también, Lady. Es un contrato nuevo. Factoring. Las prácticas del contrato de factoring pues son viejas, se remontan al siglo XV, cuando los comerciantes ingleses adquirían y vendían mercancías en nombre propio, pero por cuenta ajena, ejerciendo funciones propias de un verdadero comisionista, a quien se le denominaba factor. Se le llamaba también factor. Este tipo de contrato fue desarrollado especialmente por los productores ingleses, quienes para colocar sus productos, especialmente los textiles, en sus colonias, utilizaron factors, utilizaron personas llamadas factors. Estos factores, actuando por cuenta de exportadores ingleses, alcanzaron una gran importancia en la distribución de mercancías, efectuando los cobros y facilitando anticipos sobre las facturas a sus clientes europeos. La funcionalidad y los beneficios que se obtenían abrieron la posibilidad de financiar las operaciones con préstamos, anticipando los pagos a sus comitentes. Esta novedosa operación atraía al exportador europeo, quien podía colocar sus productos descartando los riesgos que podía ofrecer una plaza desconocida para vender a crédito. Y además se le ofrecía la posibilidad de obtener el pago inmediato sin tener que esperar el vencimiento del plazo concedido a los clientes. En esta forma dinámica y novedosa realizada por los factors, empieza a proliferar rápidamente y hacen que los factors se agrupen en sociedades de factoring como entidades prestadoras de servicios especializados. Como ya lo dijimos, este tipo de contrato es de origen inglés. Por tanto, fácil es deducir que su práctica tuvo una gran evolución en los Estados Unidos,
Y en este país, la práctica del factoring, además de la intermediación comercial, se convirtió en una institución financiera que realizaba, de un lado, la actividad propia del factor, que seguía desarrollando funciones concretas, tales como información comercial, garantía de solvencia de los adquirentes, que son los clientes, y de los anticipos. Y por otro, la prestación de un servicio financiero desarrollando técnicas de información y de cobro, garantizando la efectividad de este y facilitando la realización de las ventas a crédito. Como es sabido, las ventas a plazo se incrementan en forma desaforada, tanto en países desarrollados como en aquellos en vía de desarrollo como el nuestro, razón por la cual el crédito es la institución en la que se fundamenta el mundo comercial actual. Crédito. En otras palabras, el crédito es un elemento indispensable para la comercialización de bienes y servicios en el mercado del consumidor, pero ofreciendo igualmente una serie de problemas en las relaciones económicas entre el dueño de los bienes y servicios y los adquirentes a plazo de estos bienes, problema que soluciona la compañía factoring. Todo esto hace referencia a la función económica que cumple este contrato. Así, por ejemplo, para ciertas empresas en vía de expansión, la compañía factoring les facilita financiar su producción, la colocación de sus productos, el cobro y su recaudo, situaciones que en la práctica son difíciles y de mucho riesgo para el pequeño y mediano industrial. Lo anterior no significa que el factoring solo interese a la pequeña y mediana empresa. También es de gran importancia para la gran empresa, pues en el desarrollo contractual se beneficia el servicio en muchos aspectos. A saber, para el otorgamiento del crédito se vale de un experto, el factor. El factor que dispone de personal ampliamente calificado para el estudio de los posibles clientes. Igualmente, el factor garantiza la buena utilización de los créditos otorgados, asumiendo el riesgo de su cobro. Y como si fuera poco, se facilita la movilización de los créditos, que son créditos al factor y pagados anticipadamente por este. De otra parte, debemos entender el factoring como un conjunto de servicios. ¿Sí? Vamos a ver los servicios que prestan. La compañía factoring le presta al cliente factoring una especie de servicios que podemos clasificarlos así. Servicios administrativos, servicios de garantía y servicios de gestión financiera. Miremos los servicios administrativos. Este grupo de servicios, los administrativos, hacen relación principalmente con todos los aspectos que tienen que ver con la gestión de los créditos del cliente, tales como investigación de la clientela, contabilidad de ventas, cobro eventual por reclamación, etcétera, etcétera. Miremos, investigación de la clientela. El factor reemplaza al departamento de crédito de su cliente, por lo tanto se obliga a realizar una investigación pormenorizada de los compradores que pretenden adquirir bienes de la compañía factorada para establecer si son solventes, para establecer qué plazo se puede conceder para el pago de los créditos y establecer las garantías que deben exigirse. El factor es quien aprueba o rechaza los créditos que solicitan los terceros. Contabilidad de ventas. Las transacciones efectuadas entre la empresa factorada y su clientela se materializan en las ventas, cuyos precios se quedaron a deber, que no son otra cosa más que los créditos originados en las operaciones de ventas de la factura, los que se transmiten al factor. Como consecuencia, la compañía factorada deja de tener una cantidad de clientes en sus libros para tener uno solo, el factor porque ha adquirido sus créditos. Esta operación trae como consecuencia una simplificación en la contabilidad de la empresa.
Por otra parte, el factor contabiliza los créditos que le ha cedido su cliente. Se encarga de su gestión, de su cobro y de acreditar su pago. El factor informa a su cliente sobre el comportamiento de sus clientes. Los factores trabajan en mejorar el servicio de información. Este servicio mejora considerablemente la información para el empresario factorado. La empresa factoring es profesional en el cobro de los créditos y procede en consecuencia, si es el caso, al cobro judicial. Cuenta para el efecto con la documentación elaborada por ella misma, con los estudios patrimoniales de los deudores y con las garantías que ella misma exigió. Servicio de garantía. Otro servicio que presta el factor a su cliente es la garantía del fin de los créditos cedidos, es decir, asume la insolvencia de los deudores. Consideramos que este servicio corresponde a la esencia misma del factoring. Este servicio se puede decir que no es otra cosa que una garantía de cobro. Como el factor se encarga del estudio de los potenciales deudores, son de su responsabilidad las fallas que se presenten en este campo y por tanto debe asumir las consecuencias que se deriven de una inadecuada escogencia de los clientes o de la falta de garantías. Por lo tanto, cuando los créditos se originan en ventas a clientes que fueron aprobadas por el factor, los riesgos provenientes del no pago o de la morosidad en el pago los asume el factor. Pero si los motivos del no pago o de la morosidad en el pago se deben a razones comerciales provenientes del incumplimiento por parte del proveedor, es decir, de la empresa factorada, bien sea por la no entrega en tiempo oportuno o por defectuosidad del producto, el factor entonces puede repetir contra el factorado. Servicio de financiación. Con este servicio se busca la movilización de los créditos mediante el pago anticipado por parte del factor. Este servicio podemos decir que es uno de los puntos de atracción que muestra el contrato de factoring. Entonces, ¿cómo podemos definir este contrato? El factoring. Podemos definir este contrato diciendo que la operación factoring se entiende como un conjunto de servicios prestados. La operación factoring se entiende como un conjunto de servicios prestados por una sociedad especializada a las personas o instituciones que deseen confiarle la gestión de sus créditos y eventualmente obtener una nueva forma de crédito a corto plazo. ¿Qué partes intervienen en el contrato? Son partes en el contrato de factoring el cliente, que se llama también factorado, y la empresa de facturación. El factorado, o sea, el cliente, es la persona que celebra con la entidad de facturación el contrato de factoring con el propósito de liquidar de contado su cartera, además de otros servicios, y para tal efecto informa a ésta sobre sus clientes, actividades, mercadeo, contabilidad, etcétera, etcétera. La compañía factoring es una empresa financiera legalmente autorizada para prestar el conjunto de servicios que comprende la operación. Las sociedades comerciales en cuyo objeto se contemple como actividad la realización de operaciones de compra de cartera o factoring se encuentran sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, OI, Superfinanciera, de acuerdo con la Ley 74 de 1989. La mencionada es la orgánica de los bancos, la Ley 74. Y aunque no reglamente expresamente el factoring, deja la posibilidad jurídica de que la banca comercial realice contratos de factoring. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la operación de factoring? Los tratadistas difieren acerca de la naturaleza jurídica de esta operación, razón por la que algunos sostienen que esta actividad puede estar comprometida en la cesión de créditos a título de compraventa mercantil. Pero sucede que la cesión a título de compraventa no es suficiente para regular todas las relaciones y pormenores que encierra la operación factoring. Esta operación es mucho más compleja que el simple cambio de acreedor en una relación obligatoria.
¿Qué características tiene el contrato de factoring? Es un contrato atípico, ya que la ley no prescribe ninguna forma para expresar el consentimiento en el contrato de factoring. ¿Qué otro nombre reciben los contratos atípicos? ¿Alguien me puede decir qué otro nombre le damos a los contratos atípicos? ¿Innominados? Innominados. Correcto. Hablaría Rubio, doctor. ¿Innominados por qué? ¿Porque no tienen nombre? Porque no, porque no tienen regulación frente a la ley. Correcto, el bingo. Ese es. Entonces, es un contrato atípico. La ley no prescribe ninguna forma para expresar el consentimiento en el factoring. Es consensual. Sin embargo, es frecuente que las partes dispongan de solemnidades convencionales acordando que no se repute perfecto hasta tanto no se produzca un documento escrito que contenga las obligaciones de las partes y en señal de aceptación procedan a firmarlo. Es un contrato de extracto sucesivo. La nota de duración y ejecución a medida que pasa el tiempo son características del contrato y como consecuencia le es aplicable la teoría de la imprevisión y el fenómeno de la terminación ante el incumplimiento. Es un contrato de adhesión. La empresa Factoring prepara en formas preimpresa, tanto los documentos que se utilizan en la etapa precontractual como el mismo contrato de Factoring. A ver, el SOAT, ¿qué tipo de contrato es? Si usted tiene motos, tiene carro, no tiene que sacar un SOAT. El SOAT que garantiza seguro obligatorio, accidentes de tránsito. ¿Cierto? No los oigo, tienen los micrófonos cerrados. El SOAT creo que es un contrato de adhesión. Un contrato de adhesión. ¿Quién está hablando? Marisol Giraldo. Marisol Girando, póngase un 5. Así es un contrato de adhesión. Adhesión. Sí. Perfecto. Oiga, está muy bien usted. Gracias. Bueno. Son las 7 de la noche. Hay tantas cosas para hablar del factoring. Hablemos de la extinción del contrato de factoring. El contrato de factoring termina con el advenimiento del término de duración pactado. Si se ha pactado la cláusula de renovación o prórroga, el contrato termina al vencimiento de estas cláusulas. Si el contrato es a término indefinido, será necesario que unilateralmente se produzca un desahucio que provoque su terminación con una antelación que consulte las exigencias de la otra parte, de tal manera que permita tomar las medidas necesarias para evitar perjuicios. Con el fin de evitar malos entendidos, se recomienda que se estipule el periodo con el cual debe darse el aviso. Además, se pueden presentar causas de terminación distintas a las anteriores y que podemos por ahí mencionarlas. Por ejemplo, el incumplimiento por una de las partes con las obligaciones a su cargo, siempre y cuando dicho incumplimiento sea relevante, o sea, que haga pensar a la otra parte que aquella está en imposibilidad de cumplimiento. La liquidación de una de las partes, la disolución de la sociedad que sea parte del contrato y la terminación por mutuo acuerdo. A ver, yo no dicté una clase, ¿se acuerdan? Cuando nos dijeron que se estaban llevando las motos y los carros. ¿Se acuerdan que yo no pude dictar clase? Nos tuvimos que salir todos corriendo. Entonces yo les estoy debiendo una clase.
estoy debiendo una clase. Ustedes me dirán cuándo la reponemos. La reponemos cuando ustedes digan. No me lo digan ahorita, pero me lo dicen en estos días. Porque es que si debo, yo debo cumplir, ¿cierto? A mí me gusta pagar mis deudas. ¿A usted qué? Entonces yo le estoy debiendo una clase y entonces yo quiero pues que esa clase quede saneada. Bueno. Son las 7, ¿no? Son las 7 de la noche. Miremos un poquito. Hemos estado hablando de contrato y todo. ¿Qué nos dice el artículo 1495? Contrato o convención. ¿Quién quiere leerme el 1495? Bueno, contrato o convención es un acto por el cual una de las partes se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Eso dice el 1495. Entonces, interpretando a ras el texto del artículo citado, o sea, el 1495, podemos decir que los términos contrato o convención son sinónimos, lo que en estricto derecho es una impropiedad. Por lo tanto, la definición es defectuosa por 3 aspectos: contrato o convención. La definición es defectuosa, el 1495. Primer aspecto, por cuanto da a entender que los contratos solamente pueden producir obligaciones a cargo de una de las partes y en favor de la otra, cuando en realidad dichas obligaciones generalmente son recíprocas, es decir, que nacen a cargo y a favor de ambas partes o de todas las partes contratantes. Entonces, esto es defectuosa esta definición. Segundo, por cuanto la identificación que el texto legal transcrito, o sea, el 1495, hace entre las nociones convención y contrato, que la doctrina ha considerado que la primera es el género y la segunda la especie, no puede ser aceptada, ya que el objeto de la convención es la creación, modificación o extinción de las relaciones jurídicas de cualquier naturaleza. Y el objeto del contrato es exclusivamente la creación de obligaciones. Entonces, repito. El objeto de la convención es la creación, modificación o extinción de las relaciones jurídicas de cualquier naturaleza. Y el objeto del contrato es exclusivamente la creación de obligaciones. Por eso podemos decir que todo contrato es una convención, pero que no toda convención es un contrato. Todo contrato implica una convención, pero no toda convención implica un contrato. Eso no es mío. Esa cita no tiene sino un solo dueño. ¿Quieren ustedes escribir cómo se llamó el señor ese que dijo que todo contrato es una convención, pero que no toda convención es un contrato? Anoten: Jean-Charles Florent
de Molombe. Jean-Charles Florent de Molombe. De Molombe es el autor de esa frasecita, de esa sentencia clásica. Todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato. De Molombe, Jean-Charles Florent de Molombe. Eso no es de nadie más, eso es de Molombe. Entonces, ¿quién dijo que todo contrato es una convención, pero que no toda convención es un contrato? De Molombe. ¿Ok? Bueno, al confundir el objeto de la obligación, dar, hacer o no hacer, con el objeto del contrato, que no es otro que el de crear obligaciones. Esa es una de las Profesor, impropiedades. perdón. Dígame. Hola, buenas noches. Sí. Profesor, ¿será que te puedo pedir un favor muy grande? Qué pena. Claro que sí, que te pague la renta o qué. Ah, no, pues claro que sí. ¿Cómo va a decir que no? ¿Cuál será ese No, favor? lo que pasa es que me toca retirarme ya de clase. No puedo estar más tiempo. Ah. Y ese hombre te está esperando afuera. Ah, Es mi hija. No, no. Es que mi hija está de cumpleaños y me están esperando pues para partir la tortica y eso. ay, Mari, te están esperando para partir una tortica. Y para Ah, la comidita, entonces pues te iba a pedir permiso si me puedo retirar antes. sí, pero a mí me tienen que guardar algo en garantía, un pedazo de torta, no sé, algo que no se dañe. No, Mari, Bueno, vaya tranquila, retírese, que le vaya muy bien, que se divierta ya con su familia, bueno, ¿no? Que la pasen bien, 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 bien. gracias. Y hoy estamos, que hoy es Bueno, hasta luego. jueves, ¿cierto? Hoy es Hoy es jueves, ¿no? viernes, Hoy es viernes. viernes. La verdad que hoy es viernes. Sí, no. Hoy viernes. Hay que terminar la semana bien. Bueno, Mari, vaya en paz, váyase Gracias. tranquila, que se divierta, Feliz ¿no? noche para todos. Hasta luego. Bueno, pues, feliz noche, que descanses. Bien. El Código de Comercio, al definir el contrato en su artículo 864, incurre en un error de mayor magnitud. ¿Por qué incluye o incurre en un error de mayor magnitud cuando dice en su artículo 864, el contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial? Ese es otro error del Código de Comercio. Entonces podemos afirmar que el Código Civil confundió el género convención con su especie, el contrato, que es la fuente de obligaciones. Y el Código de Comercio aumentó el error de la noción de contrato al confundirlo con el género de la convención, de donde resultaría que hasta el pago, acto extintivo de la obligación, sería un contrato. Entonces, podemos definir el contrato como un acuerdo de voluntades. Tiene por fin crear obligaciones, bien a cargo de una o de todas las partes que intervienen en la relación jurídica. Pero se oye hablar mucho de la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad no es romano, es netamente francés. La teoría de la autonomía de la voluntad se originó en la Revolución Francesa y descansa en los siguientes presupuestos.
Primero, las personas son libres de contratar o no. O sea, tienen libertad para obligarse. Los individuos están en pie de igualdad para discutir las cláusulas contractuales y para crear toda clase de contratos, típicos o atípicos, salvo aquellos que violen la moral, las buenas costumbres o el orden público. Los contratantes pueden escoger la autoridad, la nación o el estado que ha de regir su contrato, incluso hasta la ley que se debe aplicar. Solo el consentimiento obliga a los contratantes, por tanto las solemnidades son excepcionales. Esto aquí me mandan una tesis que dice solus consensus obligat. Y una vez producido el contrato, este es ley para las partes. El contrato es ley para las partes. Estos principios filosóficos que fueron acogidos por el Código Civil francés y desde luego también por el nuestro, empero frente a esta teoría surgió otra que niega la libertad de contratar y que se apoya en casos concretos, tales como los contratos de adhesión, en los cuales una de las partes simplemente se adhiere a las cláusulas escritas de antemano por la otra parte, por lo que concluyeron que la autonomía de la voluntad es más teórica que práctica. La opinión que sacamos de lo que podamos, los comentarios que podamos hacer, debemos fundarlo en la redacción de algunos textos legales de nuestro Código Civil que fueron tomados del Código de Napoleón, tales, por ejemplo, como el artículo 6 que dice: en materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley. El artículo 16 que dice: no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público y las buenas costumbres. El artículo 15-23 que dice: hay asimismo objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. Y finalmente, el artículo 16-02, que ya lo conocemos como la ley del contrato, que consagra el postulado de la normatividad de los actos jurídicos y que dice: todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Pero otros artículos de nuestro código someten al control jurisdiccional todos los actos jurídicos cuyas prestaciones o motivos determinantes en su celebración pugnen con los principios integrantes del orden público. Así, el artículo 15-18 hace consistir el objeto ilícito o moralmente imposible en el hecho prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Entonces, objeto ilícito o moralmente imposible, el hecho prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres al orden público. El artículo 1745 condena con nulidad absoluta todo acto o contrato que tenga objeto o causa ilícita. El artículo 1742, subrogado por el artículo 2 de la ley 50 del 36, ordena perentoriamente al juez declarar de oficio la referida nulidad aún sin petición de parte cuando aparezca de manifiesto en el contrato. De todo esto que hemos expuesto, podemos decir, no cabe duda alguna, de que en el sistema de nuestro Código Civil, la voluntad privada está adecuadamente subordinada al orden público, cuyos principios más o menos interpretados por los jueces priman sobre aquella, lo que significa que la mencionada obra legislativa realmente se informa al respecto en la moderna concepción filosófica jurídica que en esta época moderna es predominante. Bueno, todos también conocemos la clasificación de los contratos
Por ejemplo, el artículo 1496, cuando dice que el contrato es unilateral y cuando el contrato es bilateral. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con la otra, quien no contrae obligación alguna. Algunos dicen que el contrato unilateral es el contrato de beneficencia y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Entonces, de la definición dada por el 1496, resulta claro que la nota característica del contrato bilateral es la reciprocidad de las obligaciones que de él se derivan. Así, por ejemplo, pertenecen a esta clasificación de bilaterales la compraventa, la sociedad, porque cada uno de los agentes o partes que en ellos intervienen desempeñan a ver los papeles de acreedora y deudora de la otra. El contrato es unilateral cuando solo genera obligaciones a cargo de una de las partes, como el mutuo, como el préstamo de consumo, el comodato, el depósito y el mandato no remunerado. El hecho de que un contrato sea unilateral no quiere decir que en determinados momentos no se pueda presentar una situación bilateral. Ejemplo, miren, el contrato de depósito. El depositario debe responder de la conservación de la cosa hasta su restitución. Y por su parte, el depositante debe retribuir al depositario los gastos que haya hecho en la conservación de la cosa. Esta situación no significa que el contrato unilateral se transforme en bilateral, sino que de su desarrollo surgieron obligaciones en parte del depositante y a favor del depositario. Ante este fenómeno contractual, algunos autores han creído equivocadamente encontrar una especie más de contratos que han denominado bilaterales imperfectos, porque la reciprocidad de las obligaciones no se presentan en el momento de la celebración del contrato, sino que se producen posteriormente. La clasificación de los contratos en unilaterales y bilaterales tienen enorme importancia desde el punto de vista de la condición resolutoria de la culpa y de la excepción de contrato no cumplido. En relación con la condición resolutoria que dice el 1546, esa se llama condición resolutoria tácita. Ese artículo dice que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. ¿Y qué puede hacer la otra parte? Pedir el cumplimiento o el pago de los perjuicios. En los contratos unilaterales, el deudor es responsable de la culpa grave, mientras que en los contratos bilaterales, el deudor responde de la culpa leve, según lo que dice el artículo 1604. El 1497 nos habla del contrato gratuito. Contratos unilaterales y bilaterales. Pareciera que esta clasificación de unilaterales y bilaterales coincidiera con la de los contratos gratuitos y onerosos. Esa clasificación, ¿por qué sería importante? Los contratos gratuitos que se celebran teniendo en cuenta la calidad de las personas son llamados intuito personae. Los contratos gratuitos que se celebran teniendo en cuenta la calidad de las personas son de aquellos llamados intuito personas. Y el error de hecho sobre la persona en estos contratos vicia el consentimiento. En los contratos onerosos no se tiene en cuenta la calidad de las personas, por lo tanto, el error de hecho en la persona de los contratantes no vicia el consentimiento. Los contratos gratuitos, tomen nota, esto en las letras grandes. Los contratos gratuitos jamás son comerciales. Los contratos gratuitos jamás son comerciales. Los contratos onerosos siempre son comerciales. ¿Por qué? Porque persiguen el lucro. Entonces, los contratos gratuitos no se persigue el lucro, por eso no son comerciales. Y los onerosos
Son comerciales, ¿por qué? Porque persiguen lucro. Y si seguimos analizando los distintos tipos de contratos. Contratos principales y accesorios. Si eso ya lo habíamos muchas veces analizado. Según el 1499, el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención. Y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Bueno. Yo tengo una observación sobre esto de contratos principales y accesorios. Si ustedes quieren, anótenla. Para mí, no hay contratos principales y accesorios según que subsistan por sí mismo o no. Pero anoten bien, no me vayan a calumniar. No hay contratos principales accesorios según que subsistan por sí mismos o no. ¿Por qué? Porque todo contrato subsiste por sí mismo. Lo que se presenta es que hay contratos que producen obligaciones accesorias como los de anticresis y fianza. ¿Sí ven? Esa es mi observación. Todo contrato subsiste por sí mismo. Lo que se presenta es que hay contratos que producen obligaciones accesorias, como la anticresis y la fianza. Y hay contratos reales, contratos consensuales, típicos y atípicos. Contratos preestipulados o de libre discusión. Contratos relativos y colectivos. Miren unas reflexiones muy importantes que yo tengo. Los contratos de ejecución instantánea. Los contratos de ejecución instantánea admiten la resolución de los mismos con efectos retroactivos, lo que significa que decretada la resolución del contrato, las cosas vuelven a su estado anterior como si no se hubiere contratado. Y entonces allí operan las restituciones mutuas. Así sean contratos de ejecución instantánea, admiten resolución. Decretada la resolución del contrato, las cosas vuelven a su estado anterior como si no se hubiera contratado. Operan las restituciones mutuas. Los contratos de tracto sucesivos son aquellos en los cuales el cumplimiento de las obligaciones se hace en forma escalonada en la medida que transcurre el tiempo. Por lo tanto, no son susceptibles de resolución, pues en esta clase de contratos no se puede deshacer lo hecho, no se puede desvivir lo vivido. Es por eso que la resolución debe entenderse como la terminación del contrato, razón por la que se le solicita al juez en el proceso de restitución por el incumplimiento la terminación del contrato y no su resolución. Los contratos de tracto sucesivo. Un contrato de arrendamiento, pedimos la terminación del contrato. No pedimos que se resuelva el contrato, porque el contrato termina para lo futuro. Esos contratos de tracto sucesivo.
A veces entonces decimos, no, que se resuelva el contrato. Y entonces, si miramos el artículo 1546, entonces decimos, yo puedo decir que la resolución tiene lugar cuando se dan los presupuestos exigidos por el artículo 1546. ¿Qué dice el 1546? En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su árbitro o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Eso es lo que dice el 1546, la condición resolutoria tácita. Y esa condición resolutoria es para los contratos bilaterales, no va para los contratos unilaterales. Bueno. Es que hay un montón de puntos supremamente importantes. Se habla de rescisión y de nulidad. A diferencia de otras figuras, se presenta ahora la rescisión y la nulidad cuando el contrato ha nacido afectado de un vicio o por falta de los requisitos que la ley exige a las partes o porque no se llenaron las formalidades legales. Tanto la rescisión como la nulidad son las acciones legales para extinguir los contratos, advirtiendo que la acción de nulidad corresponde a la nulidad absoluta y la rescisión a la nulidad relativa. Eso sí, anótenlo porque yo no creo que ustedes lo tengan. Rescisión y nulidad. Se presenta la rescisión y la nulidad cuando el contrato ha nacido afectado de un vicio o por falta de los requisitos que la ley exige a las partes o porque no se llenaron las formalidades legales. Así pues, tanto la rescisión como la nulidad son las acciones legales para extinguir los contratos, advirtiendo que la nulidad corresponde a la nulidad absoluta y la rescisión a la nulidad relativa. Miren, miremos esas diferencias entre nulidad y rescisión. Desde el punto de vista de las causas que la generan. Nulidad. Artículo 1741, incisos primero y segundo. Ese artículo señala que la nulidad, que esta tiene su origen en la falta de consentimiento, objeto y causa ilícitos en todos los actos de los incapaces absolutos y en la inobservancia de las solemnidades legales exigidas para ciertos actos. Nulidad. Rescisión. De la nulidad es inciso primero y segundo del artículo 1741. Rescisión, el inciso final del 1741, dice que tiene su origen en cualquiera otra clase de vicios del consentimiento, como el error, la fuerza y el dolo, dando origen a la rescisión del contrato, incluyendo en esta acción a la lesión enorme. Desde el punto de vista de las personas que pueden demandar la nulidad, la rescisión, de conformidad al tenor del artículo 1742, puede y debe ser declarada de oficio por el juez y además puede alegarla todo el que tenga interés en el contrato. Puede ser solicitada también por el Ministerio Público en aras del interés social, de la moral y de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes. En todo caso, por la prescripción extraordinaria
que es de 10 años según la ley 791 del año 2002. Nulidad. Rescisión. La nulidad por el 1742. Rescisión. Artículo 1743. La rescisión no puede ser declarada de oficio por el juez, sino a petición de parte. No puede ser solicitada y alegada por el Ministerio Público y solo puede ser solicitada y alegada por las personas en cuyo beneficio la han establecido las leyes o por sus herederos o cesionarios y puede sanearse por el lapso de tiempo o por la ratificación de las partes. Hay un plazo para solicitar la rescisión, según el 1750. ¿Qué dice el 1750? Si alguien lo tiene por ahí. 1750. Quien lo encuentre. Acá lo tengo, profe. Perfecto. Dice artículo 1750, términos para intentar la acción rescisoria. El Sí. plazo para pedir la rescisión durará 4 años. Este cuatrenio se contará en el caso de violencia desde el día en que éste hubiere cesado. En el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del contrato, del acto o contrato. Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el cuatrenio desde el día en que haya cesado esta incapacidad. A las personas jurídicas que por asimilación a los menores tengan derecho para pedir la declaración de nulidad, se les duplicará el cuatrenio y se contará desde la fecha del contrato. Todo lo cual se entiende en los casos en que las leyes especiales no hubieran designado otro plazo. Ya. Ok. Entonces, gracias por leer el 1750. Pues, al tenor del artículo 1750 que acabaron de leer, el plazo para pedir la rescisión durará 4 años. Y este cuatrenio se contará, dice el código, en el caso de violencia, desde el día en que ésta hubiere cesado. En el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato. Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el cuatrenio desde el día en que haya cesado esta incapacidad. A las personas jurídicas que por asimilación a los menores tengan derecho para pedir la declaración de nulidad, se les duplicará el cuatrenio y se contará desde la fecha del contrato. Todo lo cual se entiende en los casos en que las leyes especiales no hubieran designado otro plazo. Hasta aquí el 1750. Es importante al tratar este tema referirnos al artículo 50 de la ley 201 del año 59 cuando dice, en caso de declaratoria del estado de sitio por conmoción interior y para los efectos de la rescisión de actos o contratos viciados por fuerza, se entiende que la violencia cesa el día en que se declare restablecido el orden público. No obstante lo anterior, la acción puede iniciarse antes de ese evento si así lo prefiere el demandante. Bueno. Diferencia entre nulidad y rescisión. Entonces hay que leer nulidad, artículo 1741, inciso primero y segundo. Rescisión, inciso final del 1741. Nulidad, 1742. Rescisión, 1743. Y según el 1750, que el plazo para pedir la rescisión dura 4 años. Bueno. A ver, ¿qué similitud hay entre la nulidad absoluta y la relativa? En su artículo 1750, el código enseña que la acción rescisoria de los actos jurídicos prescribe en 4 años. Hasta la promulgación de la ley 50 del 36, las nulidades absolutas
no eran saneadas por el lapso del tiempo, lo que significa que a partir de la vigencia de esta ley, o sea, artículo 1750, las nulidades absolutas son saneables por prescripción y por la ratificación posterior de las partes. La ratificación, al decir el 1752, puede ser expresa o tácita, y el 1753 prescribe: para que la ratificación expresa sea válida, deberá hacerse con las solemnidades a que por la ley está sujeto el acto o contrato que se ratifica. La ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada, lo anterior de acuerdo con lo preceptuado por el 1754. Y la nulidad prescribe en 10 años y la rescisión en 4 años. Bueno. ¿Qué efectos produce la nulidad absoluta y la condición resolutoria del 1546? La declaratoria de nulidad le pone fin al acto jurídico hacia el futuro. Cada vez que ustedes vean ex nunc, significa futuro, ex nunc, y ex tunc hacia atrás. La declaratoria de nulidad le pone fin al acto jurídico hacia el futuro, es decir, ex nunc, a esa eficacia provisoria que pudo tener el contrato en el interregno entre su celebración y su anulación. De manera que si una de las partes pretende exigirle a la otra el cumplimiento del acto anulado, esta, que hasta entonces podía oponer la excepción de nulidad, cuenta con otra excepción de mayor peso, como es la de la cosa juzgada. La declaración de nulidad produce entre las partes un efecto retroactivo, en cuanto dé lugar a la destrucción de los efectos del acto producidos en la etapa anterior y su anulación, así lo preceptúa el 1746. Las restituciones mutuas a que da lugar el efecto retroactivo de la declaración de nulidad no se limitan a la mera devolución de lo recibido en ejecución del acto anulado, sino que en dicha restitución están comprendidas también otros derechos tales como las mejoras, la corrección monetaria, los frutos, todo esto con fundamento en el principio de equidad y que de acuerdo a la ley deben ser pagados por los obligados. La declaración de nulidad y restitución de que habla 1746 al decir de la Corte Suprema de Justicia integran el mismo cuerpo de la sentencia sin que la ley disponga que primero debe obtenerse la nulidad y después haya necesidad de otro juicio ordinario para interpretar la restitución. De eso hay una sentencia vieja por allá de 25 de junio de 1937. Bueno. Y la condición resolutoria es la del 1546, que habla de los contratos bilaterales. Ese es el 1546. Sobre el 1546 que dice que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, la condición resolutoria. Sobre la condición resolutoria del 1546 afirman la mayoría de los tratadistas que en este artículo se consagra no una condición, sino una acción resolutoria. Y que esta acción es la que puede ejercitar la parte que ha cumplido con sus obligaciones contractuales contra la parte que ha incumplido con las suyas. Es que cuando se habla de condición, depende de un hecho futuro e incierto. La mayoría de ustedes, por eso la mayoría dice que en el 1546 no hay una condición, sino una acción. Porque no depende de un hecho futuro incierto, una acción, y que esta acción es la que se puede ejercitar la parte que ha cumplido con sus obligaciones contractuales contra la parte que ha incumplido con las suyas.
La condición resolutoria, si no está, si es expresa. Entonces, la condición resolutoria expresa, como su nombre lo indica, debe haberse convenido expresamente, ya en forma oral, ya en forma escrita, según la cual, al advenimiento del hecho futuro e incierto, desaparecen las obligaciones por extinción de las mismas, en razón de que el acto jurídico que las generaba también ha desaparecido. Ejemplo. La sociedad se debe extinguir si pierde más del 50% de su capital. Esa es una causal que trae el Código de Comercio. La sociedad se extingue si pierde más del 50% de su capital. En este caso, se presenta una verdadera condición extintiva, la cual no requiere de la culpa del deudor. El contrato de arrendamiento se terminará si el arrendatario no paga entre los 5 primeros días de cada mes. En este caso, la extinción prevista pactada expresamente proviene del incumplimiento. Y hablamos de la condición resolutoria y hablamos del pacto comisorio. En fin, hay un montón de cositas para hablar de los contratos. Bueno. Bien. Ya yo tengo mi reloj que falta un cuarto para las 8. Entonces, ¿mañana qué es? Hoy es viernes, ¿cierto? Sí, señor. Viernes. Mañana sábado no tenemos clase. El lunes 6 de junio. ¿Cuándo se acaba este paseo? El lunes, profe, el lunes 6 de junio. El lunes 6 de junio termina esta clase. Sí, señor. El lunes. Entonces yo tengo mi madre. Yo tengo que pasar notas. Tengo que subir las notas. Y no me queda sino pues, mi madre. Tengo que subirlas el lunes. Porque sábado, ¿cómo las voy a subir? Sin embargo, voy a ver si hay alguna forma que yo pueda subirles a ustedes las notas. Pero entonces, voy a anotar aquí junio 6. Termina curso de contratos. Ok. Bueno, entonces vamos a ver cómo les doy a ustedes las notas de los trabajos presentados. Tenemos 2 trabajos nada más, entonces de esos 2 trabajos debe salir la calificación. ¿Es correcto eso, cierto? Sí, señor, 2 trabajos que damos. 2 trabajos. Bueno, muchachos, entonces, si Dios no dispone otra cosa, sería que el 6 de junio nos volvemos a ver. Y esta ya es presencial, ¿cierto? El 6 de junio es presencial. Sí, señor. Entonces nos tendríamos que ver en clase. Termina curso de contratos. Presencial. Presencial. Ok, bueno. Entonces, no siendo más, les deseo un buen fin de semana. Que descansen. Que pasen todos muy buena noche. Gracias, profe, lo mismo. Bueno, Muchas ok. gracias. Gracias, profe. Feliz Buenas noche. noches, doctor. Bueno.
Profesor, muy buenas noches, que descanse.